Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la carta a los Hebreos. Estamos tomando este texto como base de lo que estamos considerando en este estudio, en esta serie, lo que Jesús dijo antes de nacer. Quiero que mires conmigo en la carta a los Hebreos, por favor, allá en el capítulo 10. Mira conmigo lo que dice el escritor. El escritor viene hablando acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio a favor de la humanidad. Y en el verso 7, el salmista el escritor recoge del Salmo capítulo 40 unas palabras que se dicen. Un salmo mesiánico, el Salmo 40, y en el verso 7 dice, entonces, verso 5, por lo cual entrando en el mundo, es la obediencia de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, más me preparaste. Cuerpo tiene que ver con la humanidad de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, mira el verso 9, y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Interesantemente, aquí encontramos que se nos revela a nosotros una decisión del Padre Celestial, un plan de salvación en el cual el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo lo aplica a cada persona. Hemos dicho que al mirar esta porción tenemos tres declaraciones de Jesús. La primera de ellas es que Él dice, vengo para completar la proclama profética. Lo que está escrito, dice el verso 7, acerca de mí, en el rollo, en el libro. Luego encontramos que el Señor Jesucristo no solo viene para completar la proclama profética, sino también que Él viene para cumplir los propósitos del Padre. Dice el verso 5, ¿me preparaste? Cuerpo. En esa voluntad, con ese propósito y con ese plan de parte del Señor, encontramos que Él viene entonces para conquistar el poder del pecado. Si no hay Belén, tampoco hay Calvario. Si no hay un pesebre, tampoco hay una cruz. Fue el medio o la forma de Dios para introducir en el género humano a la persona de Cristo Jesús. Consideremos los pasos de la profecía. Es interesante, mira conmigo por favor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. El evangelista Juan en el capítulo 5 nos dice algo interesante, presta atención. Jesús frente a los líderes religiosos. Los líderes religiosos creían que la salvación era porque eran un pueblo de pactos y porque tenían conocimiento acerca de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 39. Palabras interesantes de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras. Los escribas, los fariseos, los líderes religiosos lo hacían. Aún la congregación, la nación de Israel tenía ese deber de conocer y repetir la palabra de Dios. ¿Recuerdas tú Deuteronomio capítulo 6, verso 4? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Y luego Dios le dice, repetirás esto a tus hijos. Era responsabilidad de los padres instruir a sus hijos en el temor de Dios. No eran ignorantes de las Escrituras. Mira conmigo el verso 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mira lo que dice el verso. Ellas son ¿qué? Las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Ellas son, hablando de las Escrituras, ¿qué hacen? Dan testimonio de mí. Un verso más. Ve al evangelista Lucas. Retrocede un libro más. En el capítulo 24, algunos de los discípulos del Señor van desilusionados porque el Mesías ha muerto.
Y ellos creen que hasta ahí llegó todo lo que Jesús de Nazaret había hecho. Entre paréntesis, cada vez que nos alejamos de la cruz y de la tumba, el corazón se desanima. Y eso es lo que ocurre con estos discípulos. Luego el Señor se acerca a ellos y establece una conversación con estos discípulos. Me concentro en verso 27 que dice el comentarista Lucas, capítulo 24, verso 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba ¿qué cosa? En todas las escrituras lo que de él decían. Aquí es la división natural. La ley, los profetas, el Antiguo Testamento. Pregunta, ¿cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? 39 libros en el Antiguo Testamento, dividido entre la ley, los profetas y los salmos. Y lo que Jesús está diciendo en esta ocasión, después de su resurrección y antes a los líderes religiosos, es que las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, ¿qué hace? Da testimonio acerca de mí. Me encantaría, estuve pensando casi en una forma tentativa mostrarles a través de los 66 libros de la Biblia que ustedes vean cómo en Génesis capítulo 1 está Jesús presente. Él es el que dice, sea la luz. Ahí está presente. Está presente en la profecía. Aunque no se nos dice que Cristo es un arca, sabemos que el arca de Noé representa el medio de salvación. ¿Y es una figura de quién? De Cristo Jesús. Déjame decirte algo. Todo el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento son una preparación para la venida de Cristo en esta tierra. A través de profecías, a través de símbolos, de tipos, de figuras, de ilustraciones. Aunque usted tome el libro de Esther y en Esther no encuentre la palabra de Dios, y algunos han dicho no es un libro bíblico, en Esther, en la fiesta de Purín, podemos ver la persona de Cristo Jesús. El Cantar de los Cantares, aunque es la relación humana de un matrimonio, no podemos no dejar de ver a quién. A Cristo como el esposo amado. Es porque todo el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. Si el Antiguo Testamento, los 39 libros son la preparación para la venida del Redentor, ¿qué de los evangelios? ¿Cuántos son? ¿Cuántos evangelios son? La verdad que yo pensé que había solo un evangelio, pero la verdad que tenemos la narrativa de ¿cuántos? 4 evangelios. ¿Cuáles son? El primero en nuestras Biblias es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora escúcheme bien. Si el Antiguo Testamento es la preparación de la venida del Redentor, los 4 evangelios son la manifestación de la venida del Redentor. 4 testimonios, 4 escritos, 4 documentos tenemos para decirnos Cristo estuvo en esta tierra. Dios cumplió su palabra. Amén. ¿Sabes que Mateo nos dice que Él vino a esta tierra y vino con pies de rey? Porque Él es el rey, ¿de quién? De los judíos. ¿Sabes que Marcos nos dice? Él no calzó sus pies de rey, sino que Él calzó pies de siervos. Y Marcos nos presenta a Jesucristo como el siervo perfecto. Es ahí donde encontramos el gran versículo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Mientras que Lucas no nos presenta los pies de Jesús como un rey o como un esclavo. Nos presenta un pies de hombre perfecto porque nos enseña a través de este evangelio que Jesucristo es el Hijo del Hombre. A estos 3 evangelios se les llaman los evangelios sinópticos porque presentan a Jesús en su vida de 3 aspectos diferentes, pero en su aspecto humano. Pero el Evangelio de Juan nos presenta un aspecto de Jesús que no lo tiene Mateo, que no lo tiene Marcos y que no lo tiene Lucas. Nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. En otras palabras, presenta a Jesucristo como Dios mismo. Él es Dios. Y Juan nos presenta en 7 milagros
el poder que tiene el Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios y toda potestad le fue dada. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Es que nosotros, como mente occidental que tenemos, no entendemos el concepto hijo. Porque para nosotros el concepto hijo, ¿qué es? Engendrado por alguien. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Míralo, por favor. Evangelio de Juan en el capítulo 5. Quiero que entiendas ahí, quiero que veas cómo los hebreos entienden la palabra hijo de Dios. ¿Estás en el Evangelio de Juan? Amén. Mira el capítulo 5, verso 18. Por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, esto es a Jesús. Es decir, los líderes, los judíos, ya tienen un recelo en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo. ¿Qué estaba ocurriendo? Jesús estaba sanando a personas ¿en qué día? El día de reposo. ¿Qué era el día de reposo para los judíos? El día en que no hacían absolutamente ¿qué? Nada. Y en ese día el Señor, ¿qué estaba haciendo? Supliendo necesidades, sanando a personas. Y el legalismo enfureció el corazón de los líderes. Pero mira lo que dice el texto, verso 18, nuevamente. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, mira, márcalo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy hijo de Dios. ¿Qué entendieron los hebreos? Mira lo que dice. Al decir que Él era hijo de Dios, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy igual a Dios. ¿Por qué? Porque si el Padre es Padre eterno, Jesucristo es también el Hijo eterno. Ellos entendieron lo que nosotros no podemos entender. Porque nosotros entendemos hijo gestado ¿por quién? Por alguien. Ahora usted me dirá, pero pastor, el Salmo capítulo 2 dice, yo te he engendrado hoy. Porque lo dice el Salmo capítulo 2, que es un salmo mesiánico. Claro que lo dice, pero es un salmo de entronización. Es la declaración del Padre después de que Jesucristo resucita para decirle, tú eres el heredero porque Adán perdió esta tierra, pero tú por tu obra, por tu sacrificio, recuperaste, ¿qué cosa? La tierra. Y Dios lo establece como Rey de Reyes. ¿Y qué más? Y Señor de señores. Esa es la razón por la cual se cita el Salmo capítulo 2. Yo te he engendrado hoy. No es que lo tuvo, sino que te doy, te adjudico. Y la palabra hijo significa que pertenece a la misma esencia o es de la misma naturaleza. Eso es lo que creemos los cristianos. Amén. Que Jesucristo es Dios. Ahora hemos visto entonces que si los evangelios son, el Antiguo Testamento es la preparación, los evangelios son la manifestación del Redentor, el libro de los Hechos, ¿qué es? La proclamación de la obra del Redentor. ¿Sabes que Hechos tiene 28 capítulos y cubre un periodo de 35 años? Y en esos 35 años los discípulos dieron a conocer el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Movieron cielo y tierra, a pesar de que el imperio romano quiso destruirlos, a pesar que los judíos al principio lo vieron como una extensión del judaísmo. Se dieron cuenta ya en Hechos capítulo 11 que los discípulos del Señor no eran parte del judaísmo, sino que eran cristianos. Y ellos llevaron adelante el mensaje de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque los evangelios es la propagación de la obra del Redentor. Luego del libro de los Hechos, ¿qué libro viene? ¿Ah? Y a partir de Romanos hasta Judas se le llama las epístolas. Y sabes, si el Antiguo Testamento, 39 libros, es la preparación. Si los evangelios es la manifestación de Cristo, si el libro de los Hechos es la proclamación de Cristo, las epístolas, escúchame bien, son la explicación de la obra de Cristo. Porque déjame decirte algo, ninguno de los evangelistas nos explica en detalle qué es la obra de Cristo. Solo nos dicen, ¿Cristo qué hizo? Murió.
Pero las epístolas nos dicen qué es la redención, qué es el perdón, qué es la justificación. Se nos explican en las epístolas lo que nuestro Señor Jesucristo ¿qué? Hizo por nosotros. Y la Biblia se cierra ¿con qué libro? Con el Apocalipsis, que no es otra cosa que la consumación de la obra del Redentor. De esta forma, en un bosquejo muy panorámico, ¿qué podemos ver? Las Escrituras, dijo Jesús, dan ¿qué? Testimonio acerca de mí. Ahora, usted puede tomar todos los libros religiosos que hay en esta tierra. Los puede poner ahí en su mano izquierda. Léalos. Pero ninguno de ellos tendrá la precisión de la Biblia. Hace años atrás, escuché una historia que me llamó mucho la atención. Era un grupo de muchachos que quisieron practicar alpinismo. Y ellos se fueron, consiguieron los equipos, alguien llevó una cuerda y subieron. No era algo tan grande, pero era un acantilado que necesitaba seguridad. Iba un líder adelante, abriendo el camino, ascendiendo una cuerda, los demás iban amarrados atrás. Y en un momento de altura, uno de los últimos resbaló y cayó al vacío. Usted sabe que tienen esas cuerdas de seguridad y esos amarres y esas anclas que ellos van estableciendo. Y cuando él va cayendo y la cuerda pega el tirón, se extiende, ¡tac!, se cortó. Y el muchacho pobre cayó al precipicio y se mató. Una desgracia. Pero ellos iban preparados. Tenían el equipo. Habían conseguido la cuerda. Pero cuando se hizo la investigación de la cuerda, se dieron cuenta que la cuerda no era la cuerda legítima para alpinismo. Porque en aquel tiempo todas las cuerdas de alpinismo en su enrollado tenían en el centro una fibra metálica roja, que era lo que hacía la resistencia, pero esa cuerda no lo tenía. Por eso él perdió su vida. Ahora, cuando yo miro las Escrituras, yo veo esa cuerda, yo veo ese hilo rojo. Si quitamos el hilo rojo de las Escrituras, si no entendemos las Escrituras y el por qué Jesucristo dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo acerca de mí. Si yo no entiendo las profecías, si yo no entiendo qué vino a hacer Cristo a esta tierra, estoy perdido. Estoy perdido. Déjame decirte algo. Si no tuviésemos el Nuevo Testamento, que es la manifestación, que es la proclamación, que es la explicación y la consumación de la obra de Cristo. Aunque no tuviésemos el Nuevo Testamento y solo tuviésemos el Antiguo Testamento, 39 libros, aún en esos 39 libros, nosotros podríamos conocer ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Amén? Porque cada una de sus páginas, ¿de qué nos habla? El personaje principal, el hilo. Y mi querido, rápidamente hemos hecho mención de cómo Jesucristo y la profecía se cumplen. Hemos dicho en primer lugar que Dios desde Génesis comenzó a decirnos. Casi 4.500 años antes acerca de Cristo, en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios dijo que de la descendencia de una mujer, ¿quién vendría? El victorioso, el triunfador, aquel que aplastaría con su pie sobre la serpiente, que es Satanás. Y ese triunfo comenzó en la cruz, pero terminará cuando Satanás sea expulsado de la experiencia humana para siempre, porque para él fue destinado, ¿qué cosa? El infierno. Luego encontramos casi 1.500 años después, casi 2.000 años después, encontramos que Dios llamó ¿a quién? A Abraham. Primero dijo de la descendencia de la mujer, es decir, un ser humano. Luego Dios dice de quién vendría, de qué nación vendría. ¿Por qué Dios eligió a Abraham? ¿Por qué Dios eligió a este hombre que vivía en Ur de los caldeos, en una tierra pagana? ¿Por qué Dios lo eligió a él? ¿Por qué? Porque Dios tuvo de él, ¿qué? Misericordia. Y le hizo promesas personales.
y le hizo promesas nacionales y le hizo una promesa universal en el verso 3 del capítulo 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y déjame decirte algo. De la descendencia de Abraham, ¿quién vino? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, que vivirá. Yo he venido para que tengan vida, y vida ¿qué? En abundancia. Si un hombre no tiene a Cristo, no tiene nada. Si un hombre tiene toda la riqueza del mundo y no tiene a Cristo, no tiene ¿qué? Nada. Pero quien tiene a Cristo y no tiene riqueza del mundo es el más rico en este universo. ¿Por qué? Porque Él vino para darnos ¿qué? Vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Y escúcheme bien, no se refiere a longevidad de vida, que va a vivir más y va a ser más deportista y va a durar más de 80 o 90 años. No se refiere a la longevidad de vida. No lo interprete mal, no lo aplique mal. Se refiere a propósito de vida. Hay 3 preguntas que se hace el ser humano. Se llaman las preguntas del existencialismo. Son 3. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y la tercera, ¿qué? ¿Hacia dónde voy? Hace años atrás leía la historia de un hombre en Alemania. Estaba en un parque. Un hombre desgarbado, pelo largo, abrigo largo, grueso, tipo de estos hippies de los 60. Pero no era en ese tiempo. Y venía la guardia del bosque sacando a toda la gente porque siempre se quedaba algún vagabundo en uno de esos asientos a pernoctar, pasar la noche. Y cuando se acerca la guardia a caballo y le dice a este hombre que está ahí, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Y qué intenciones tienes? No se dieron cuenta que ese hombre era la eminencia universitaria, profesor de filosofía en la universidad más prestigiosa en Alemania. Y cuando les mira a la guardia que estaba montada a caballo, este hombre se sonrió diciendo, son las mismas 3 preguntas que yo me he hecho toda mi vida. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y hacia dónde voy? Ahora, cuando uno conoce a Cristo como su Salvador personal, tiene respuesta. Yo sé quién soy. ¿Sabe usted quién es? ¿Está seguro? ¿Está segura? Puede decirme, yo soy un hijo de Dios porque he creído en Cristo Jesús. ¿Lo puede decir? Amén. ¿Sabe qué está haciendo acá? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Vivo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero si usted no tiene vida en Cristo, no lo entiende. Y tercero, ya sabemos quién soy. Yo sé qué estoy haciendo aquí. Pregunta, ¿sabe hacia dónde va? Amén. ¿Sabe hacia dónde va? Amén. ¿Por qué? Porque Él vino a darme vida. ¿Y vida qué? En abundancia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y algo más, Dios comienza a achicar el cono. Primero dijo de la descendencia de la mujer. Luego dijo de la familia de quién? Abraham. Luego Dios decide de cuál de las 12 tribus de Israel. ¿Cuál tribu? La tribu de Judá. ¿Por qué? Porque no sería quitado el cetro o la autoridad de Judá hasta que viniese Silo. Ahí lo lees en el verso 10. Silo, que significa aquel que le pertenece el dominio, aquel que es rey. Ahora, Jesucristo vino a esta tierra como rey, ¿o no? Sí, pero ¿qué pasó? Los suyos no le recibieron, no lo reconocieron como rey. ¿Dejó de ser rey Cristo? No, Él es el rey de mi corazón, amén. Es su rey, pero un día va a venir a esta tierra ¿qué? A reinar. Ahora, Dios hizo algo más. No simplemente eligió una mujer, un pueblo, una tribu, sino que Dios también eligió, ¿sabes qué? Una familia de la tribu de Judá. ¿Y cuál es la familia? La casa de David. Míralo conmigo, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 7.
Segundo de Samuel, allá en el capítulo 7. Mire conmigo el verso 12, ¿lo tienes? David quiere construirle casa a Dios. Quiere construirle un templo, porque él vivía en una casa lujosa, en un palacio. ¿Y dónde habitaba Dios? En una tienda. Y él dijo, Señor, ¿por qué no te hago yo un regalo? Y te construyo un templo, ¿qué? Fantástico. ¿Y qué le dijo Dios? No. Y ahora Dios entra en promesa con él. Mira lo que dice, verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ¿qué le dice Dios? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es decir, descendiente de él, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Mira lo que dice el verso 13. 3 palabritas quiero que marques ahí. Él edificará primero casa, ¿a quién? A mi nombre. Y yo afirmaré qué cosa para siempre, su trono y su reino. De esta forma Dios le promete a David. Primero la mujer, primero una nación, luego un tribu. Ahora, ¿qué cosa? Una familia en especial. De tu casa, trono y ¿qué más? Y reino. Eso es lo que Dios le prometió. Esas fueron las promesas de Dios. Mira qué interesante. Jeremías, tomando el eco de la promesa divina, dice en el capítulo 23, verso 5, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré ¿a quién? A David, que ya está muerto. Levantará ¿qué cosa? Renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. Dios lo promete a través de Jeremías. Mira ahora otro profeta, Isaías, en el capítulo 11, que dice, saldrá una vara ¿de dónde? Del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Padre de David. Está diciendo Dios que a pesar de que ya no se ve familia, que ya no parece que hay descendencia, o como que Dios no va a cumplir, ¿qué está diciendo Dios? Que Dios le levantaría de la nación de Israel y de la familia, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus ¿qué? Raíces. Cuando uno parece ver que ese tronco, ese árbol, ya está pronto solamente ¿para qué? Para quemarlo, ¿qué dijo Dios? Ahora, quiero que observes en el Nuevo Testamento, cuando el ángel viene a María. Míralo conmigo. Verso 31. El ángel le dice a María lo siguiente, hablando de Jesús. Este será ¿qué? Grande y será llamado ¿qué más? Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará ¿qué? Primero, el trono de David su padre. Verso 33. Y reinará ¿dónde? Sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y qué más? Y su reino no tendrá fin. En otras palabras, de la mujer, de la nación de Israel, de la tribu de Judá, de la familia de David. Pero algo más. ¿Ves cómo Dios es tan qué? Específico? Dios nos dijo algo más acerca de Jesús. Nos dijo exactamente dónde. Jesús nacería. No hay otro líder en esta tierra que tenga... He tomado 5. ¿Sabes cuántas hay? 300. Tardaríamos mucho tiempo en estudiarlas. Pero mira conmigo en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Casi 550 años antes de Cristo. Mira lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 5. ¿Qué dice? Pero tú, Belén, y agrega, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá quien será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Déjame decirte algo. En la historia de Israel hubieron muchos lugares que pudieron llamarse Belén. Como uno puede decir, voy a utilizar algo,
en Santiago. En Santiago. Pero si yo digo Santiago de Chile, ya usted sabe qué, porque puede ser Santiago de Compostela. ¿Usted tiene un lugar que se llama Santiago en su país? Santiago de Cali. Pero Dios se encargó de decirlo en forma ¿qué? Específica. ¿Qué lugar? Efrata. Pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Sabe qué es interesante? Que esa fue la casa de ¿quién? La casa del pan, la casa de David. Dios se preocupó de que naciese, de profetizar que su hijo naciese ¿dónde? En Efrata, y dice algo, de ti me saldrá ¿quién? El que será Señor en Israel. Y mira qué interesante, se dice que iban a nacer, pero mira lo paradójico ahora. ¿Y sus salidas son desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se entiende eso? Lo que se entiende es que va a nacer, pero a la vez, a pesar de que nace, Él es ¿qué? Siempre ha estado. Ahora, es interesante cuando nosotros miramos la porción bíblica, mira conmigo el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Hablando sobre los líderes religiosos, los recuerdan los magos que vienen a visitar al Señor. Mira el verso 5 de Mateo capítulo 2. Ellos le dijeron, estos son los líderes religiosos, cuando consulta Herodes, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? Estamos hablando ahora en año cero, por así decirlo. Primero, la cita de Malaquías era 500 años antes de Cristo, ahora es año cero, y mira lo que dicen ellos. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Él pregunta, ¿dónde va a nacer el rey? Los hebreos lo sabían, sabían exactamente el lugar, en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? Miqueas. ¿Cuántos años? 550 años antes. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Como decir, un barrio pobre, sin mucha importancia, relevancia social. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Por qué te digo esto? Porque si usted cree en Cristo Jesús, usted tiene seguridad ¿de qué? De que lo que Dios dijo en su palabra es cierto, es verdad, que vale la pena creer en ¿quién? En Cristo Jesús. Por tiempo terminemos. Dios dijo ¿qué cosa? Primero, de una mujer. Segundo, de una nación. Tercero, de una tribu en especial. Cuarto, de una casa en especial. Quinto, un lugar especial. Y ahora, por último, de una forma especial. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, interesante. ¿Y llamará su nombre? Él es Emmanuel. Mira, por tanto el Señor dará aquí, y dice que daría la señal, sería que ya descendencia de la mujer, sabemos de qué tribu, sabemos de qué familia, sabemos de qué lugar, sabemos en dónde, y ahora sabemos un detalle más, que sería un milagro increíble. Porque sería la experiencia de una muchacha que nunca tuvo ¿qué? Intimidad sexual. Utiliza Reina Valera para nosotros acá y concebirá la Virgen. Otras versiones utilizan doncella, muchacha joven. La idea es una muchacha sexualmente reproductiva, pero que nunca ha tenido intimidad sexual. Es por eso que algunas versiones utilizan doncella y algunos condenan, no, la palabra doncella no es la palabra virgen. La idea del texto es una muchacha sexualmente preparada,
pero que nunca ha tenido ¿qué? Intimidad. Ahora, ¿qué le dijo el ángel a María y qué le responde a María en Lucas capítulo 1? ¿Qué dice? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues ¿qué? Esta muchacha tiene que haber tenido entre 15 a 18 años de edad. No es ingenua. Ella sabe que los bebés no nacen porque nacen. Yo les he contado que a la edad de 12 años, yo creía que si le daba un beso a una muchacha muy largo, iba a ser papá. ¿Por qué? Porque crecí bajo el gobierno dictatorial. Y toda escena, insinuación, era cortada. Claro que en mi niñez que yo veía que una pareja se besaban, cortaban lo que venía después y luego la muchacha ¿qué? Entonces en mi mente yo pensé que los bebés nacían si yo le daba un beso muy extenso a una muchacha. Entonces María ¿qué? Sí sabe las cosas. 16, 18 años. ¿Qué sabe para ser madre? Pero ella dice, yo no puedo tener un hijo, porque aunque yo estoy casada con José, nunca he estado con él, que había dicho Dios. ¿Que nacería de qué? De una virgen. Ahora, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Verso 35. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sabes qué es esto? Concepción virginal. Si me pide que se lo explique, no sé, porque no sé cómo funciona. Sé que es un milagro de Dios. Creo en la concepción virginal de María. No creo en la perpetuidad virginal de María. Porque el verso 21 de Mateo capítulo 1 dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su primer hijo. Y las escrituras enseñan que Jesucristo tuvo otros hermanos o hermanastros, entendemos hoy, y no son primos, son hermanos, de los cuales fueron líderes en la iglesia del primer siglo. Pero María fue la elegida por el Señor. Y de esta forma, Dios, ¿qué hizo? Cumplió lo que había dicho en su palabra. Terminemos. Y llamará su nombre Emmanuel. Eso decía la profecía. Queridos, Navidad significa que el niño de María, ¿quién es? Dios. Porque Emmanuel, ¿qué significa? Entre nosotros está Dios. ¡Qué gran milagro! ¡Qué gran bendición! La única forma es por eso que el Hijo que dice, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí. Emmanuel. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 dice que aquel Verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Cómo se hizo carne? ¿Cómo se hizo carne? Por el milagro maravilloso de Dios en la concepción virginal de Cristo en María. Terminemos. La Navidad es el puente para entender, ¿qué cosa? La cuna y la cruz. Por la Navidad podemos percibir su concepción virginal y su naturaleza sin pecado. Pero por la Navidad nosotros entendemos que Jesús nació ¿para qué? Para morir. Si no hay un establo, no hay una crucifixión. Si no hay un pesebre, no hay una cruz. Si no hay un Belén, no hay un Calvario. ¿Para qué vino Cristo? Para salvar. Imagínate la Navidad. Imagínate que Cristo nunca hubiese venido. ¿Qué sería del 24 y 25 de diciembre? ¿Qué sería? ¿Sería un día más? Ahora, no sé si nació el 24 o 25, pero si no hubiese
ocurrido esta profecía, si Jesús no hubiese venido, ¿qué sería de nosotros? Así que en esta Navidad, recordemos que Jesucristo vino para cumplir la profecía. Y en ese cumplimiento vino para salvarle ¿a quién? A usted y a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor y ya terminamos en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, hemos mirado, Señor, este aspecto doctrinal del nacimiento de Cristo. El milagro, Señor, de la concepción virginal. Como tú cumpliste, Señor, de principio a fin la profecía. Y te doy gracias, Señor, por ese privilegio de entender que de principio a fin en tu palabra, lo que Cristo vino a hacer, lo que hizo, fue un plan maravilloso. Y Señor, entendemos que Cristo vino para cumplir un propósito. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal. No hay otro libro, no hay otro personaje en la historia que pueda cambiar una vida como Cristo. Pero para que Cristo cambie la vida, usted necesita tener un encuentro personal con Cristo. Necesita entender que Él vino y que murió por usted, pagó un precio. Pero para ser salvo, usted necesita reconocer su condición de pecador o pecadora y pedirle a Él que perdone sus pecados y que entre a su vida. Ese es el paso de fe que todo cristiano debe tener, que debe tomar. Reconocer a Cristo como su Salvador personal. Y si tú nunca antes lo has hecho, si nunca antes le has dicho a Jesucristo, entra en mi vida, sálvame, ¿por qué no tener hoy el regalo más grande de la Navidad, que es la salvación de nuestros pecados? ¿Qué hacer? Lo que hicimos todos nosotros, la oración del pecador, diciéndole a Jesús, entra a mi vida. Y si tú hoy quieres ser salvo, quieres ser salva, si hoy quieres tener la seguridad de ser un hijo, una hija de Dios, debes tomar el paso de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Y si hoy quieres hacerlo, ora conmigo. Repita ahí donde estás conmigo. Dile así, Jesús, ora conmigo, dile, Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti. Perdóname. Perdona mis pecados. Sé que tú viniste y has cumplido la profecía, pero viniste para morir por mis pecados. Yo hoy en un acto de fe, dile así, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Sálvame, cambia mi vida, ayúdame a vivir de forma diferente. Es el comienzo para una nueva vida en Cristo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por este tiempo de celebrar tu presencia y tu palabra. Oramos pidiendo, Señor, que este mensaje pueda tener eco en nuestros corazones y que si hay alguien que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, sea un día decisivo en su vida. Pues oramos dándote gracias por este servicio y por tu palabra, a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.